Juan Carlos Monedero ha acudido al programa de Héctor de Miguel, hora 20 y pico en la SER, y no se ha cortado ni un pelo a la hora de criticar a Podemos, a Canal Red, la debacle de la ultraizquierda. También ha hablado de sectarismo, pero lo más importante, ha señalado a dos culpables, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. De hecho, se ha burlado de Íñigo Errejón porque ha acabado de portavoz, que era el espacio que le correspondía en Podemos, mencionando que ha dado un giro de 360 grados. Empezaremos por su crítica a la ultraizquierda y especialmente al sectarismo y al identitarismo, al yo soy más puro que los demás. También estábamos haciendo política, éramos útiles, mientras que ahora, ¿dónde está la izquierda ahora? En la identidad. Están todos diciendo soy yo, cabecita de ratón, exacto. Y haciendo un esfuerzo que parece que Twitter es quien determina, ¿no? Casi siempre perfiles anónimos, quien determina que él es el verdadero podemita o el verdadero sumarita, no sé cómo se dirá. Sumaritas también. Los sumaritas, ¿no? De los sumerios, claro. Los sumaritas. Y entonces, claro, esa pelea por la identidad, quien no es identitario absoluto, pues se convierte en un traidor. Y como tú bien dices, la casa sin barrer. Claro. Tampoco creo que estemos ante un fenómeno nuevo. La antigua Izquierda Unida, antes de quedar diluida primero en Podemos y después en Sumar, ya pecaba de ese identitarismo, de ese nosotros somos más de izquierdas que todos los demás. También podríamos hablar de cómo en la guerra civil acabaron matándose entre ellos y sobre todo de la pugna entre Stalin y Trotsky. Trotsky planteaba la eterna revolución, es decir, una vez consolidada la Unión Soviética, seguir llevando la lucha de clases a otros países, una guerra eterna. Por contra, Stalin entendía que debían centrarse únicamente en la Unión Soviética. Pero tanto en aquel caso como en lo que estamos viendo ahora, en la lucha entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias, las diferencias ideológicas quedan relegadas a un segundo plano y lo que vemos es una lucha por el poder. Hemos de entender que apelan al mismo votante, todos esos votos que se le escapan por la izquierda al PSOE. Y está claro que no hay suficientes votos para ambos, por lo cual están empecinados en destruirse mutuamente. En el caso de Pablo Iglesias plantando cara de manera frontal. La estrategia de Yolanda Díaz pasa por el ninguneo y ser más civilina empleando a gente de su entorno para atacar a Pablo, como ha sido el caso de Ada Colau. También podríamos mencionar a Espinar entre otros. Y esto te dice bastante de las personas. Pablo Iglesias no dejaba a nadie indiferente, unos le amaban y otros le odiábamos, pero una cosa está clara, le veíamos venir. Yolanda Díaz maquilla su discurso, da muchos besitos y abrazos, pero esconde sus cartas y luego te la clava por la espalda. Y yo soy de la opinión de líbrame de las aguas mansas, que de las bravas me libro yo. Y el reguero de cadáveres que ha dejado Yolanda Díaz detrás de ella habla muy mal del tipo de persona que es. Ahora toca ver las críticas que ha vertido Juan Carlos Monedero sobre Canal Red y la falta de pluralidad dentro de ese medio. La reciente purga de Juan Carlos Monedero o que condenen al ostracismo a Sergio Gregory es buena muestra de hasta qué punto Canal Red es el panfleto oficial de Pablo Iglesias. ¿Cuál es tu relación actual con Pablo Iglesias? Mira, yo nunca discutí con Pablo Iglesias cuando era el secretario general, porque entendía que los intereses de Pablo Iglesias coincidían con los intereses de la izquierda por la que yo estaba peleando, ¿no? Cuando deja de ser secretario general, vuelve a ser mi amigo, ¿no? Vale. Y por tanto ya no está exento de las críticas y de los desencuentros, ¿no? Y entonces hemos tenido muchos desencuentros. Los intereses de Pablo Iglesias dejaron muy pronto estar alineados con los intereses de Podemos. Simplemente en los cargos que él iba designando ya se veía que había un claro interés personal. No hablo solo de promover como portavoz a Irene Montero y luego nombrarla ministra, hablo también del caso de Yone Belarra. Pero también podríamos hablar de cómo él purga a todos los errejonitas cuando vuelve de Europa. La operación Jaque Pastor de Errejón y Vescansa vino precedida de una gran purga por parte de Pablo Iglesias. Pero también podríamos hablar de cómo se compró el casoplón de Galapagar después de haber criticado a De Guindos por tener un piso de 400.000 euros. ¿No? Desde entonces... A día de hoy los seguís teniendo, obviamente, porque... Sí, claro que los tenemos, ¿no? Entonces... Te ha quitado el programa. Bueno... Como experto en que le quiten programas, ahora podemos hablar de ganador a ganador. Compartimos algo ya, ¿no? De derrota en derrota hasta la derrota final, ¿no? ¿Te lo esperabas? No, porque, sobre todo porque creo que es torpe, ¿no? Es decir, creo que Canal Red es más importante en su pluralidad, no en su firmeza ideológica. Pero ahí nunca engaña a nadie. Él nunca ha querido que Canal Red sea plural. Bueno, esto es, más o menos, sí, al comienzo sí. Tiene que marcar el camino de Podemos todo el rato y no quiero voces discrepantes. Más o menos, no, al principio porque en el diseño estábamos juntos. Pero lo que Juan Carlos Monedero no está entendiendo es el fin de crear Canal Red. Canal Red no busca ser un medio de comunicación que represente a aquellas personas que estarían a la izquierda del PSOE, es decir, la ultraizquierda.
Canal Red siempre ha sido proyectado como una herramienta política de Pablo Iglesias. Él sabe perfectamente que con este tipo de discurso reduce el número de potenciales oyentes, pero es que a lo mejor su objetivo no es precisamente competir con los medios de comunicación tradicionales, sino disponer de un arma con la que atacar a Yolanda Díaz y poder colocar a Irene Montero ya sea de europarlamentaria o de ministra llegado el caso, y por supuesto que sigan llegando bizums y donaciones. De hecho, desde el principio Pablo Iglesias ha pedido en numerosas ocasiones dinero, tanto para crear Canal Red como para supuestamente mantenerlo. Me parece demasiado ingenuo por parte de Juan Carlos Monedero no reconocer cuál es el fin de Canal Red. Basta con ver los invitados con los que han contado, excepto en el tablero, para entender de qué iba la cosa. ¿No? Pero luego los hechos son los que son. Los hechos son con los que son, es verdad, ¿no? Pero en el diseño al revés. Hay declaraciones de Pablo planteando que va a ser un espacio plural, donde va a haber muchas voces y demás, pero al final el asedio te vence, ¿no? Entonces al final dices, yo tengo esto, y entonces esto me ha costado mucho, estoy asediado por todos, disentían y que mis gafas redonditas disentían y que la lectura que ellos tienen no les molestaba. Carlos, ¿tú crees que disientes tanto dentro de Canal Red como para decir, por favor, ya no te quiero aquí porque es que me estás volviendo a la gente medio leninista y tal? Pues desde mi perspectiva, como escribí en el tuit que puse explicándolo, yo creo que es un error, creo que es torpe. Pues por supuesto que es un error además garrafal. Convengamos que Juan Carlos Monedero no es de las personas más distantes en el plano ideológico a Pablo Iglesias, y si hasta él te molesta que es uno de los fundadores de Podemos, el mensaje que estás lanzando es muy claro, que eres un sectario que no tolera la más mínima crítica. Y además demuestra también el grado de paranoia en el que está Pablo Iglesias viendo enemigos por todas partes. Y ojo, porque la deriva de Canal Red coincide plenamente con la deriva de Podemos. Hemos visto que, conforme iba pasando el tiempo y ya en la caída en barrena final, estaban expulsando prácticamente a todo el mundo. No obstante, como os comentaba, las críticas no han ido enfocadas únicamente a Pablo Iglesias. A Íñigo Errejón también le ha tocado su parte. En el caso concreto de Íñigo Errejón sí que veíamos desde el origen discrepancias más fuertes con Pablo Iglesias. Pero eran discrepancias no tanto en el fondo de las ideas, sino en la estrategia que debían aplicar para hacerse con el poder. Afortunadamente comenzaron a pelearse entre ellos antes de que pudieran crear una estrategia común. Os recuerdo que Podemos estuvo a punto de sorpasar al PSOE, y un gobierno en solitario de Podemos hubiese sido desastroso para España. Pablo Iglesias planteó para hacerse con el poder la misma estrategia que empleó Lenin en su momento. Y fue la estrategia que se terminó por imponer, que es hacer presión en las calles. Esto salió mal por dos razones. La primera, que Rusia en aquel entonces contaba con muchísima población joven, mientras que España es un país muy envejecido, y la gente conforme va cumpliendo años se va volviendo más tranquila, más conformista, mientras que los jóvenes, y esto no necesariamente es algo bueno, de hecho suele ser al contrario, son más idealistas, tienen menos que perder y están más dispuestos a enfrentarse a las autoridades. Y la segunda razón, las circunstancias de Rusia no tienen nada que ver con las circunstancias de España. En aquel entonces Rusia estaba saliendo de un sistema prácticamente feudal y la recién instaurada democracia no estaba siendo capaz de solventar los problemas que tenía una amplia mayoría de campesinos y obreros. Sin embargo, en España la mayor parte de la población, en el momento en el que Podemos inicia hace 10 años, era de clase media y clase media baja. Estaban pagando sus hipotecas, tenían sus coches, tenían una serie de bienes y propiedades que hacía que la idea revolucionaria no sonase demasiado atractiva. Por contra, la estrategia que planteaba Íñigo Errejón bebía directamente de Antonio Gramsci. Otra estrategia que no puede funcionar. La estrategia de Antonio Gramsci es hacerse con la hegemonía, que tus ideas estén en todas las esferas, como en la cultura, la educación y los medios de comunicación. Problema, que esa estrategia ya la ha venido aplicando el PSOE desde hace bastantes años. Toda la farándula, la mayor parte de los medios de comunicación, son serviciales a los intereses del PSOE, con contadas excepciones. Si hubiese habido un entendimiento entre Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, hubiesen aplicado una estrategia conjunta y la ambición y las ansias no les hubiese hecho precipitarse, un Podemos en fase larvaria hubiese ido ganando cada vez más adeptos y hubiesen conseguido hacerse con el poder. Afortunadamente eso les salió fatal. Y ahora vamos a escuchar la opinión de Juan Carlos Monedero sobre Íñigo Errejón. Hablamos un momento del caso, el curioso caso de Benjamín Errejón, que vuelve a ser portavoz, que era portavoz en Podemos y ha dado hasta todo este giro para ser portavoz en Sumar. ¿Es un ascenso o es un descenso? ¿O es una vuelta que ha hecho, que dicen, ha dado un giro de 360 grados? Un gran giro de 300. Giro radical. 60 grados, ¿no? Sí, o sea, Errejón está donde estaba, ¿no? Hace 10 años. Portavoz de una fuerza política más pequeñita. Ya. Mucho más pequeñita. Y hay una cosa, fíjate, que creo que es muy relevante y que la gente no termina de entender. La fuerza de Podemos era que venía de un movimiento social. En España
todos los movimientos políticos que han cambiado algo desde que muere el sanguinario dictador, primero son introducidos por un movimiento popular y luego viene el partido. Hay un movimiento antifranquista, eso desemboca en el Partido Comunista y en el PSOE, que era inexistente. Está el movimiento anti-OTAN, que va a generar Izquierda Unida, y está el 15M, que va a generar Podemos. Pero detrás de Sumar no hay movimiento social, no hay nada. Estoy de acuerdo en que detrás de Sumar no hay absolutamente nada, es un partido que ha sido creado ad hoc por el PSOE, pero discrepo en que el 15M originase a Podemos, todo lo contrario. Podemos parasitó el 15M. Si atendemos a los orígenes del 15M vemos que era un movimiento transversal que no era ni de izquierdas ni de derechas. Las consignas del 15M las podía comprar prácticamente cualquiera. Reducir los privilegios de la clase política, luchar contra la corrupción, que los recortes sean homogéneos y no que repercutan en las clases populares. Y precisamente cuando Pablo Iglesias comienza su andadura política, parasita todo ese discurso. Acordaos del primer Pablo Iglesias. No somos ni izquierdas ni derechas, somos los de abajo y vamos a por los de arriba, vamos a por la casta. Un calco del discurso del 15M. Ahora bien, ¿con qué partidos se fusionaron? Con Izquierda Unida. Y al quitarse las caretas y reconocer abiertamente que eran de izquierdas, perdieron muchísimos votantes. Todo ese voto indignado, pero que no se consideraba de izquierdas, volvió a votar a partidos tradicionales. ¿Y qué pasó cuando Pablo Iglesias llegó al poder? Automáticamente renunció a esas banderas del 15M para hacer propias las banderas de la izquierda posmoderna e indefinida, la teoría crítica de la raza, el feminismo, la ideología de género. De hecho, en la última etapa de Podemos e Irene Montero eran sinónimos. Únicamente se hablaba de feminismo. Convirtieron la que fuese la tercera fuerza de este país en el altavoz de las cosas chulis de la marquesa de Galapagar. Ahora bien, el caso de Sumar es que ya es sangrante. Yolanda Díaz es poco menos que Cantinflas, es la nada absoluta. Su discurso está hueco. Emplea términos a los que ha vaciado de contenido pero que suenan muy bien, como ensanchar la democracia, y habla de cuestiones subjetivas como el amor, los cuidados. Todo eso aderezado con abrazos y besos cuando vemos que su forma de hacer política es quitar de en medio a cualquiera que sea una competencia para ella. No obstante, creo que la salida de Juan Carlos Monedero de Canal Red, y entendemos que de Podemos, porque la línea que separa el partido del medio es muy difusa, por no decir que no existe, es el síntoma definitivo de que es un proyecto que ya está muerto. Y esto ya es al margen de si consiguen colocar como eurodiputada a Irene Montero. Y sobre todo porque es que ya no tienen ningún tipo de altavoz mediático. Y recordad que en este país lo que no se ve no existe y que el cuarto poder está absolutamente fusionado con los otros tres. De hecho, hasta en público reconocen la debacle tanto de Sumar como de Podemos. Podemos no llegaría ni siquiera al 3%, pero ojo porque es que Yolanda Díaz caería a un 9,7%. Y esto se explica muy bien con el escoramiento hacia la izquierda del PSOE que buscaría de esta forma fagocitarlos a ambos. Un escoramiento que, por cierto, viene desde la época de Zapatero. Lo que está claro es que las palabras de Juan Carlos Monedero han escocido mucho en el entorno de Podemos. Monedero, que dice que Podemos debe dejar de centrarse en sí mismos para hablar de política y de las cosas que importan a la gente. Cada vez que concede una entrevista se centra en hablar de cuestiones internas de Podemos y no de política ni de cosas que importan a la gente. Y es que en esto ha quedado reducido Podemos, en una camarilla de sectarios que no toleran la más mínima crítica. Lince TV, política y noticias.